es un proyecto europeo para la investigación de enfermedades crónicas inducidas por el cáncer de mama, a partir de datos de múltiples fuentes. Este proyecto está liderado por el profesor Anastasios Delopoulos de la Universidad de los Céteres de Tesalónica, en Grecia. Por otra parte, desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Incliva, la doctora Cristina Hernando es la investigadora del Grupo de Biología en Cáncer de Mama que participa activamente en este proyecto como investigadora principal. El consorcio lo constituyen 11 socios de 7 países diferentes. El cáncer de mama es a nivel mundial el cáncer más común entre las mujeres, el segundo en incidencia y el quinto en mortalidad. Solo en Europa es el primer cáncer más frecuente, con más de medio millón de casos solo en 2018. Más allá de los tratamientos iniciales, las pacientes con cáncer de mama experimentan serios desafíos, incluyendo afecciones médicas como resultado del cáncer y su tratamiento, miedo a la recurrencia, dificultades para reanudar sus obligaciones tanto personales como profesionales. Por lo tanto, sobrevivir al cáncer de mama afecta significativamente a su calidad de vida y a su capacidad funcional de todas nuestras pacientes. Aunque esta cuestión ha sido un tema de investigación activo, los resultados aún no se han traducido en mejores directrices para el tratamiento de nuestras pacientes a largo plazo. El proyecto Rebeca, iniciado en 2021, nace con un objetivo de producir modelos que evalúen la seguridad, igual que la efectividad de las terapias, y de proporcionar evidencia de los mecanismos causa-efecto y de la interacción de diversos trastornos en pacientes que se han sometido o que todavía están en tratamiento primario contra el cáncer de mama. Para ello, combinaremos información de dispositivos inteligentes, redes sociales, estadísticas oficiales, biobancos y datos recopilados a través de cuestionarios validados, así como de datos clínicos y registros de pacientes. Por otra parte, Rebeca también promueve una mejor gestión del paciente a través del apoyo a la decisión clínica basada en datos, la identificación de casos funcionales y emocionales que pueden indicar otras afecciones médicas y pronósticos de evaluación y resultados basados en el estilo de vida actual y en las mediciones realizadas. Todo esto lo queremos hacer con el fin de ayudar a los médicos a identificar nuevas afecciones y mejorar la calidad de vida general de las pacientes. Incliva participa en el proyecto como uno de los centros asistenciales en donde se podrán en marcha 2 estudios. Por un lado, teniendo en cuenta la osteoporosis y la salud ósea, que es una de las complicaciones más frecuentes en determinados tratamientos para el subtipo de cáncer más frecuente, luminal u hormonosensible, evaluaremos cómo todos estos datos procedentes de los sistemas tecnológicos y de los cuestionarios pueden ayudarnos al seguimiento de estas pacientes, a la mejoría de la calidad de vida y a anticiparnos a situaciones de riesgo o complicaciones para los pacientes. Por otro lado, y en coordinación con el resto de instituciones clínicas participantes, pondremos en marcha un estudio en el cual evaluaremos la eficacia de estos sistemas de recogida de datos, de seguimiento activo y de parámetros funcionales y emocionales, con el objetivo de analizar los beneficios que aporta y las áreas en que esta novedosa herramienta nos puede ayudar más a los profesionales clínicos. En ambos estudios colaboraremos de manera estrecha con el Servicio de Ginecología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, a través de la consulta de salud de la mujer, con la intención de ofrecer un cuidado integral de nuestras pacientes. A través de la herramienta Rebeca, lo que queremos ser capaces es de tener un seguimiento estrecho de nuestras pacientes, sin necesidad de estar obligándolas a acudir al hospital frecuentemente. Como resultado de nuestra investigación, disminuiremos la ansiedad de estas pacientes al reducir sus visitas médicas y queremos mejorar la disponibilidad de su tiempo. Igualmente, este seguimiento más exhaustivo nos puede permitir estar más pendientes y detectar posibles señales para ver la necesidad de actuación o las visitas médicas de una manera más precoz y orientada a cada una de ellas. Todas estas nuevas herramientas y en base a este proyecto nos va a permitir no solamente mejorar la calidad de vida y existencial de nuestras pacientes, sino también desde el punto de vista de gestión de los profesionales sanitarios. El contar con nuevas herramientas tecnológicas nos va a permitir optimizar nuestro tiempo, ser capaces de disminuir esas visitas presenciales a los centros sanitarios
y en tanto en cuanto pues ser mucho más eficaces y efectivos en nuestra labor asistencial. Todo ello, por supuesto, manteniendo, incluso mejorando la calidad asistencial y la calidad de vida de nuestros pacientes.